En el 33º año de Deyuan, durante el banquete de cumpleaños del emperador, recibió un regalo con un nombre hermoso, una casa llena de oro y jade, que en realidad no era más que un naranjo moribundo. Con la boca torcida de rabia, se dirigió directamente al palacio Xianhua de Xianfei. La ejecución a golpes o el palacio frío. El palacio frío. El palacio frío. Iré al palacio frío. Xianfei lloraba como flores de peral bajo la lluvia mientras se aferraba con desesperación a la pierna del emperador, aterrorizada de que la sacara al instante y la destrozara. ¿Puedo irme a Qinsu? Es demasiado temprano. No puedo levantarme. Qinsu. Aproximadamente de 7 a 9 de la mañana. Al oír eso, el rostro del emperador se tornó de un verde aún más oscuro. Se sacudió la manga y se fue. Solo después de caminar una buena distancia, se giró de repente y miró a Xianfei con furia en los ojos. Ahora muévete. Tú solo. Nadie puede ayudarte. Yo Xianfei puedo ser Xianfei, o simplemente la consorte ídolo. Mientras Lian Fei practicaba con pasión una danza Wutong, solo para hacer sonreír al emperador, yo no hacía absolutamente nada. Mientras Xiu Fei cocinaba personalmente sopa de hongo blanco dulce y semillas de loto y enviaba olla tras olla al salón del cultivo mental, yo seguía sin hacer absolutamente nada. Mientras De Fei recogía pequeños adornos populares para recordarle al emperador a su maestro de la infancia, el maestro Zhuang, intentando evocar recuerdos de su vínculo de infancia, yo seguía sin hacer nada. Incluso en el cumpleaños del emperador, cuando la propia emperatriz preparó su regalo con sumo cuidado, yo seguía sin hacer nada. ¿Quién habría imaginado que al salir de mis aposentos, este naranjo estaba exuberante y repleto de fruta, pero para cuando llegó al emperador, solo quedaban 2 tristes naranjitas? Mi señora, ¿por qué no se lo explica a su majestad? Ha cuidado de ese árbol durante tanto tiempo, alguien debió haberlo manipulado, y por eso el regalo de cumpleaños quedó tan mal. Negué con la cabeza suavemente recordando que medio mes antes de entrar en palacio, cogí una fiebre terrible. Los cambios repentinos de temperatura afectaron duramente mi cuerpo, ya debilitado, y me quemé con fiebre durante más de 10 días. En mi estado de semiconsciencia, oía voces débiles. ¿Así que este es ese personaje secundario tan cruel? Me parece bastante lamentable. No debes haber leído los últimos capítulos. Es horrible. Ha conspirado contra todas las mujeres del palacio. ¿Y qué si trama algo? Igual termina perdiéndolo todo. Se lo merece. Siempre he sido inteligente. Esas voces carecían de emoción, e incluso me disgustaban. Claramente no eran mis criadas. Y en esos 10 días de fiebre y confusión, de repente lo comprendí. Este mundo es como un cuento gigante y yo no soy el protagonista en absoluto. Así que desde el momento en que entré al Palacio del Este, dejé de intentarlo. Seguí las reglas, traté a los sirvientes y a todas las demás consortes con cortesía, y extinguí cualquier deseo de luchar por favores. La gloria y la riqueza pueden brillar con fuerza, pero solo quienes están destinados a ellas pueden disfrutarlas. Basta, Chuntao. Empaca. Vamos al Palacio Frío. 1. Yo era la hija predilecta de la casa del canciller. Mi madre era la esposa legal de mi padre. Tenía 3 hermanos mayores, todos hijos legítimos, porque mi padre nunca tuvo concubina. Y yo era la hija menor, la consentida desde que nací. A los 2 años me quejaba de que caminar me cansaba las piernas, así que mi padre ordenó a los sirvientes que me llevaran a todas partes. Cuando tenía 6 años mi familia contrató a un profesor para que me educara, pero estudiar me parecía agotador. Así que mi padre decidió que solo necesitaba estudiar 2 horas cada tarde y que el resto del tiempo era libre para hacer lo que quisiera. A los 10 años mi madre contrató a un profesor de música. Me aterraba sufrir con los fundamentos de la cítara, así que lloré y me negué a ir. Al final, convencí a mi madre para que me enseñara a hacer arreglos florales. Sí, los arreglos florales eran perfectos. Solo tenía que sostener las tijeras y cortar las flores a mi antojo. Mi madre adoraba a su hija menor, así que accedió de inmediato. Para mis padres, mientras creciera sana y salva, algún día podría casarme con un hombre decente elegido entre los alumnos de mi padre. Con el amor de mis padres y mi hermano, viviría feliz. Desafortunadamente el año de mi ceremonia de mayoría de edad,
el príncipe heredero eligió a sus consortes, y el emperador me envió al palacio oriental como consorte del príncipe heredero. Mi madre lloraba sin parar en casa. Se arrepintió de no haber arreglado mi matrimonio antes, y odió que me enviaran a ese lugar devorador de hombres. Pero no tenía miedo, no después de esa fiebre. Para entonces entendía más o menos cómo se suponía que iba la trama. Mientras mantuviera un perfil bajo, tal vez podría vivir lo suficiente para llorar al príncipe heredero algún día. Pero mi familia no lo sabía. Así que cuando mi padre me envió al palacio, se le llenaron los ojos de lágrimas mientras me tomaba la mano y se ahogaba. Hija, nuestra familia tiene una ficha de inmunidad, pero solo una. Una ficha imperial que podría salvar a una persona de la ejecución. Entendido. Tenía una carta de salvación en la mano. Asentí, le recordé a mi padre que cuidara su salud y luego subí al carruaje que me llevó al Palacio del Este. 2. Al bajar del carruaje, la multitud de mujeres que tenía delante casi me deslumbró. Saludos a la consorte secundaria. Así que el título de consorte secundaria aún conservaba cierto prestigio. Asentí levemente indicándoles que se levantaran. Me siento un poco mal hoy, probablemente por el calor del verano. Pueden regresar y evitar enfermarse también. Sí, su señoría. Nos despedimos. Vivía en un ala lateral del Palacio del Este. Al ver a estas bellezas vestidas de vivos colores dispersarse como pájaros, me giré con delicadeza, preparándome para retirarme a mi habitación a echar una siesta, solo para ver a alguien con túnica amarilla. El príncipe heredero Yuan Peisan. Se acercó a poca distancia, me observó y me dedicó una sonrisa amable. Esa sonrisa me dio un vuelco el corazón. Conociendo ya la trama, lo entendí perfectamente. Me había elegido como chivo expiatorio, el que protegería su blanca luz de luna de las intrigas del palacio. Invoco al médico imperial. Bajé la mirada y seguí al príncipe heredero al dormitorio. Para cuando el anciano médico llegó con su botiquín, el príncipe heredero y yo ya habíamos jugado 3 rondas de ajedrez. Cuando tu hermano estudiaba en la Academia Imperial, dijo que una vez jugó ajedrez conmigo. Su habilidad era notable. No esperaba que tú también. Él suspiró. Yo también suspiré para mis adentros. Mi hermano es mi hermano, y yo soy yo. Igual que tú puedes ser emperador, pero tu hermano menor no. ¿Cómo podrían compararse? Claro, no podía decirlo en voz alta. Doctor Liu, tómele el pulso a la consorte secundaria. Dijo que se sentía mal. El anciano médico hizo una reverencia y puso sus dedos sobre mi muñeca. Pensé que me expondría, pero en cambio, las arrugas de su frente se profundizaron y luego suspiró. Ese suspiro me encogió el corazón. Incluso el príncipe heredero frunció el ceño levemente. ¿De verdad está mal de salud? Su Alteza, quizás mis habilidades médicas sean insuficientes. Su pulso es débil, pero en general muestra signos de buena salud. Entendido. Claramente mi padre no había establecido suficientes contactos en la oficina médica imperial. Consorte secundaria, ¿tienes algo que decir? Nerviosa me mordí el labio, levanté la vista tímidamente hacia el príncipe heredero, y imitando la suave y delicada aura de su amada luz de luna blanca, hablé en voz baja. Debe ser porque ver a su Alteza me trajo alegría. Después de pasar tiempo contigo y sentirme envuelta por tu noble energía de dragón, todas mis dolencias simplemente desaparecieron. Emoción. Técnica. Lo tenía todo. Mentalmente levanté el pulgar cuando de repente oí al príncipe heredero reírse entre dientes. Hablas con astucia. Como no pasa nada, volveré a mis deberes. Te visitaré más tarde. Se fue con el médico. Esa noche los sirvientes vinieron con melones fríos y bloques de hielo para ayudarme a refrescarme. Pero al día siguiente empezaron a circular rumores por el Palacio del Este. El príncipe heredero me había dado la mitad de los melones y bloques de hielo fríos del palacio simplemente porque dije que el calor del verano era demasiado intenso. Y como el médico afirmó que había tenido fiebre alta y que me encontraba mal, me excusó de saludar a la princesa heredera por las mañanas. Al parecer, el príncipe heredero me trataba como un tesoro en la palma de su mano, un favor que ni siquiera la princesa heredera había recibido. Mi corazón no pudo evitar un ligero escalofrío. 3.
Aunque el príncipe heredero me excusó de los saludos matutinos, aún necesitaba presentarle mis respetos a la princesa heredera. Era como un padre. Incluso cuando el emperador lo excusó de asistir a pequeñas reuniones de la corte porque no se sentía bien, mi padre se presentó para presentarse formalmente. Que el emperador me dé la cara es una cosa. Que sepa dónde estoy es otra. Siempre lo decía. Y yo me consideraba alguien que conocía su lugar. La princesa heredera también era hija de la casa de un canciller. La diferencia era que mi padre era el vicecanciller, y su padre era el canciller en persona. Así que, ya sea comparando padres o comparándonos, no era rival para ella. Se sentó en el sitial de honor, vestida con sedas resplandecientes. Yo, junto con varias de las consortes menores del príncipe heredero, la saludamos. Saludos a la princesa heredera. De pie. Tome asiento. Me senté en silencio, esperando que no me señalara. El calor del verano ha sido intenso. Todos deben cuidarse para servir mejor a su Alteza. Hizo una pausa y luego me miró fijamente. Me dio un vuelco el corazón. Oí que tu salud no ha sido buena y que el príncipe heredero te excusó de saludarte. ¿Por qué has venido hoy con los demás? ¿Te ha revisado el médico imperial de nuevo? ¿Te sientes mejor? Su Alteza, la verdad es que no me encontraba bien antes. Gracias a la preocupación del príncipe heredero, me he recuperado estos 2 últimos días. Así que, tras informarle, retomé mi deber de saludarte. La princesa heredera asintió con los pensamientos indescifrables. Al regresar a mi residencia, encontré al príncipe heredero ya esperando. Parecía disgustado. Te disculpé por los saludos. ¿Te lo puso difícil la princesa heredera? Negué con la cabeza. No me atrevería a quejarme. Me he recuperado. Saludar a su Alteza es mi responsabilidad. Observé su expresión. Se suavizó un poco. La princesa heredera es amable. No me lo puso difícil. El príncipe heredero asintió. Ya que tu salud ha mejorado, deberías concentrarte en darme un heredero cuanto antes. Me dio un vuelco el corazón. Este fue un empujoncito indirecto para que luchara por favores, lo que significaba que su blanca luz de luna debía llegar pronto. Por un momento me pregunté si debería escribirle una carta a mi cariñoso padre pidiéndole que me salvara. Pero pensándolo bien, ¿qué podía hacer? ¿Sacarme del Palacio del Este? Probablemente no. Así que dejé pasar la idea. Al poco tiempo llegó la segunda consorte secundaria, la que luego se convertiría en Defai. El príncipe heredero la acompañó a comer. Le regaló melones fríos y hielo igual que a mí. Pero como ya le había puesto el listón tan alto, simplemente no brillaba con la misma intensidad. Y aunque la mimaba, el príncipe heredero seguía enviándome regalos cada pocos días, con la esperanza de desviar la atención del palacio. 4. Los días transcurrieron así, uno tras otro. El emperador falleció. La emperatriz, quien hacía tiempo había ido al monte Tayang a orar y ahora es honrada con el título de Sagrada Emperatriz Viuda, declaró que, debido a la mala salud de la difunta emperatriz, no era necesario que regresara al palacio para el duelo. El príncipe heredero ascendió al trono. La princesa heredera fue nombrada emperatriz. Me nombraron Xianfei. 2 hijas de familias prominentes que habían ingresado al Palacio del Este fueron nombradas Liangfei y Sufei, y la luz de luna blanca del príncipe heredero se convirtió en Defai. El resto de las consortes menores y mujeres nobles también recibieron títulos de concubinas y damas nobles. Si hubo algún cambio tras el ascenso, fue simplemente que mi asignación mensual aumentó. El favor del difunto emperador hacia mí aumentó aún más. No solo me dieron la residencia de la antigua noble consorte, el Palacio Zonghua, sino que también reorganizaron el mobiliario, e incluso me regalaron un árbol de casa, un tipo de canela, que había sido ofrecido por un estado vasallo, ordenando que lo plantaran en mi patio como muestra de favor. Me recliné perezosamente en el sofá de la noble consorte, saboreando melones fríos. Oficialmente anuncié que, por gratitud al difunto emperador y por el dolor que sentía en mi corazón, había cerrado las puertas de mi palacio y rechazaba cualquier compromiso social. Pensé que la vida podía soportarse así, en silencio, pero al 5.º día de mi reclusión, alguien que conocía a mi madre se había desviado de mi camino y vino a verme.
El visitante llegó temprano y enseguida me quitó las mantas. Me incorporé con un escalofrío y vi a Zhang Mama frente a mí, con un rostro severo pero familiar. «Se ha caído el cielo», dijo. Zhang Mama hizo una reverencia inexpresiva, me miró con una expresión de decepción férrea y dijo: «Xin Fei, la situación en el harén es grave. Con una nación de luto, aunque no puedas concebir, al menos debes llamar la atención del emperador. Todas las damas de palacio están haciendo todo lo posible para conseguir un favor. ¿Cómo puedes ser tan poco ambiciosa?». Dicho esto, hizo un gesto con la mano y ordenó a Chantao y a las demás sirvientas que me lavaran, me vistieran y me hicieran un simple cambio de imagen. Como me había despertado temprano y todavía tenía la cabeza nublada, no me moví, y eso enfureció a mamá. Agitó las manos y les pidió a las sirvientas que me llevaran al tocador. Sí, de verdad me arrastraron. Lentamente, lentamente forcejeé. Mamá mantuvo su rostro serio. Su Alteza el emperador está ocupado con asuntos de estado y tiene poco tiempo para el harén. Hay 3000 bellezas aquí. Si te entretienes, estás cediendo oportunidades a otros y dejándote atrás. ¿No tienes ambiciones? ¿Planeas pasar tus días tranquilamente en el Palacio Zhongguo y esperar a que te envíen a una residencia de ancianos? Sinceramente, yo sí quería esa vida. Pero consideré la situación. El emperador aún parecía bastante sano. La jubilación no parecía inminente. Aún dependía del favor imperial para vivir en el harén. Mi papel como escudo o chivo expiatorio fue útil mientras duró, pero la utilidad debe demostrarse para obtener recompensas, así que necesitaba, de vez en cuando, mostrarle atención halagadora al emperador. Después de lavarme y prepararme para desayunar, oí a mamá seguir quejándose. Su Fei, del Palacio Chenian, prepara sopas a fuego lento y las envía al estudio imperial todos los días. Liang Fei, del Palacio Changle, ha contratado a un maestro de danza para que aprenda danzas nuevas y originales. De Fei, del Palacio Yongxiu, no deja de traerle al emperador curiosidades del exterior para entretenerlo. Casi me zumban los oídos. Detuve a Zhang Mama, la llevé a ella y a las criadas al pequeño jardín del Palacio Zhongguo, lo recorrí, les ordené que desenterraran las orquídeas que había cuidado durante tanto tiempo, las pusieran en macetas y las enviaran al estudio imperial. Quizás mamá Zhang menospreciaba mis orquídeas. Mamá, veo que las sopas de su Fei dieron buenos frutos. ¿Por qué no la imitamos y hacemos pasteles para enviárselos al emperador?, sugirió. Guardé silencio. Mamá, ¿te das cuenta de lo grave que sería la acusación de envenenar al emperador? Significaría aniquilar a toda mi casa como si tuvieran que escaldar hasta a nuestras tías. Podría atreverme, pero que el emperador pudiera comérselo después era otra historia. Solo envíame las flores, dije. Mamá Zhang se quedó sin palabras. Pero me gustó la idea. Las orquídeas me habían costado mucho cuidado. Créeme, Zhang Mama, estas flores serán suficientes. Efectivamente, cuando Su Majestad recibió mis orquídeas, se alegró mucho y las recompensas inundaron el Palacio Zhongguo como si el dinero no fuera problema. Si algo es efectivo, es efectivo. 5. Tras mis insistentes esfuerzos, Zhang Mama finalmente decidió relajarse, igual que yo. 3 años. ¿Quién sabe cómo pasaron esos 3 años? Un día, con buen tiempo y buen humor, planeé pasear por los jardines imperiales para contemplar las flores y animarme. No esperaba encontrarme con Liang Fei. Intenté evitarla, pero me llevó aparte y conversamos durante un cuarto de hora. Me pareció extraño, Liang Fei, y no solía ser tan cercano. Sin embargo, al regresar al palacio sentí que se me venía encima. Liang Fei sufrió un aborto espontáneo. Cuando escuché la noticia me desanimé. Era Xian Fei, Su Alteza. Hoy solo hablé con ella. Liang Fei yacía en la cama y lloraba como flores de peral bajo la lluvia mientras se quejaba al emperador. Desde mi perspectiva, su belleza era desgarradora. Así que incluso las lágrimas de la consorte eran calculadas. Caí de rodillas al instante. Vi al emperador mirándome. Sus ojos reflejaban ira, pero también un leve destello de emoción. Se me encogió el estómago. Quizás el emperador tampoco quería a este niño. En ese caso, no tenía nada que temer. Su Majestad, hoy pasé por los jardines imperiales y me encontré con Liang Fei. Solo conversé con ella un momento.
Le informé que desconocía lo sucedido. Su Majestad, por favor, juzgue por mí, añadí. Por alguna razón, Su Majestad respiró hondo varias veces y luego habló con calma: confinen a los Xianfei en el Palacio Zonghua. No se vayan sin un edicto imperial. Que la emperatriz investigue este asunto a fondo. Tras decir esto, se marchó. Regresé al Palacio Zonghua entre los continuos llantos de Liang Fei. Esta parte no estaba en mi memoria de la trama, ¿verdad? No. Después de pensarlo mucho, no podía recordar que debía seguir en la trama. Mi corazón latía con fuerza de miedo. Ordené apresuradamente a Zhang Mama y a Chen Tao que cerraran las puertas del palacio e impusieran un confinamiento estricto. Un mes después, llegó la noticia de la corte. Mi padre se jubiló. El nuevo emperador, agradecido por los servicios prestados por mi padre, continuó concediendo favores. No solo se levantó mi confinamiento, sino que también ascendí de rango. Me convertí en Guifei, noble consorte. Sabía que era un trato. La corte estaba a punto de ser depurada. Mi padre fue el primero, pero no sería el último. Más tarde el canciller también se retiró. La influencia de las antiguas facciones de la corte afectó al harén. Me convertí en una consorte noble con un apoyo frágil. La emperatriz también quedó políticamente aislada. Mientras tanto, debido a que el nuevo emperador abrió ampliamente los exámenes civiles y reclutó a académicos de orígenes humildes, la influencia de los antiguos clanes aristocráticos fue menguando gradualmente. En cambio, Di Fei, gracias a que el anterior príncipe heredero se había convertido en emperador y su padre en gran tutor, alcanzó repentinamente una prominencia deslumbrante. 6. La salud del emperador se deterioró repentina y gravemente. Justo después de su banquete de longevidad, se difundieron noticias preocupantes, y para entonces ya me habían trasladado al Palacio Frío. Todos decían que había sido la noble consorte Xian quien había provocado la ira del emperador hasta provocar su enfermedad. Al oír esto me sentí dividido entre la alegría y la ansiedad. Alegría porque la libertad estaba cerca. ¿Quién habría pensado que a tan temprana edad, en 10 años, podría llegar a ser consorte viuda? Ansiedad, porque si culpaban a mi naranjo marchito de la mala salud del emperador, yo también podría tener un funeral magnífico. Conté en silencio las recompensas que había acumulado. Seguramente estas eran cosas que podría llevarme al salir del palacio, si no fuera del palacio, al menos a la tumba. Durante el tiempo que fui favorecido, ahorré una fortuna considerable. No tenía nada más, pero sí dinero. Así que incluso en el frío palacio, mi vida era sumamente cómoda. La noticia del empeoramiento del difunto emperador ya tenía más de un mes de antigüedad cuando finalmente falleció. Reprimí la emoción y el miedo, apreté los dientes y contacté con un pequeño palacio construido a partir de la farmacia imperial para que me ayudara a enviar mensajes. No sabía si solo me lo imaginaba, pero últimamente me sentía vigilado, incluso cuando estaba solo. Así que me volví aún más cauteloso, aterrorizado de que algo saliera mal en un momento tan crítico. Estaba tan cerca de disfrutar de mis riquezas y mi libertad. Pero antes de que el emperador falleciera, la emperatriz murió primero. Dicen que trabajó día y noche agotando finalmente sus fuerzas, pues el emperador nunca despertó. Sucumbió al dolor y murió antes que él. Algo se cayó, pero no me atreví a hablar. Todos los años las familias de las concubinas de cierto rango podían visitarme. Siempre me había negado, temiendo implicarlas, pero esta vez acepté. Extraño mucho a mi familia. 7. Nan Nan. En cuanto me vio, los ojos de mi madre se enrojecieron y se le llenaron los ojos de lágrimas. Ver eso me hizo un nudo en la garganta. Madre, susurré con los ojos ardiendo. Esa noche hablamos largo y tendido. Su principal argumento era: cuando el emperador despierte, aprovecha la oportunidad. Compite por su favor con todas tus fuerzas. Pero no tenía esa intención. Por alguna razón, los temas de mi madre se me ocurrían rápidamente. Quizás heredé sus pensamientos dispersos. Nan Nan, la emperatriz murió de forma muy extraña, y mientras el emperador sigue inconsciente. Tu padre puede estar retirado, pero me temo que alguien podría intentar hacerte daño. Madre, ten cuidado, te advertí. Pasé demasiados años en el palacio. Solo después de enviar a Chen Tao a vigilar la puerta,
permití que mi madre continuara. En este palacio solo la emperatriz, Liang Fei y Su Fei tienen príncipes. Ahora que la emperatriz ha fallecido, el príncipe mayor podría no heredar el trono. Incluso si la emperatriz viviera, el príncipe mayor no lo lograría. Mi madre parecía desconcertada, así que continué. De Fei creció con el emperador, comparten un vínculo inigualable. Pero De Fei no tiene príncipe. Aunque lo tenga ahora, lo tendrá. Por muy profundo que sea su vínculo, tales cosas no pueden determinar el destino de la nación. Esa chica De Fei debe tener alguna brujería. No existe tal cosa. El trono siempre estuvo destinado a ella, y el imperio será de su hijo. Nadie más tiene una oportunidad. Mi madre desconocía el funcionamiento interno del harén, así que solo me miraba con creciente preocupación. ¿Y si se convierte en emperatriz?, preguntó. Entonces la vida solo se volverá más difícil. Ir al monte Taiyang a rezar ya era mi mejor escape. Y si el emperador sigue enfermo, temo que mi propia salud también se deteriore misteriosamente. Al oír esto, mi madre rompió a llorar. No podía entender por qué De Fei me odiaba tanto. Madre, ella no me odia, me tiene celos. ¿De qué tiene que estar celosa? Durante 10 años, le has impedido correr innumerables peligros. Solo necesitaba estar a salvo en su palacio y disfrutar del amor del emperador. ¿Qué más podría querer? El cariño del emperador. Eso es precisamente lo que la pone celosa. Amores de la infancia, inseparables de la juventud. ¿Cómo iba a permitir que alguien más se interpusiera entre ellas? Ni siquiera por razones políticas lo haría. Nan, mi pobre hija, sollozó madre. Madre, tu hija no da lástima. El emperador es. Levantó la vista sobresaltada. No te dejes engañar por el trono en el que se sienta. Cuando era príncipe heredero, solo se atrevió a amar a De Fei. Como emperador, solo se atrevió a favorecerla. Dado que su familia carece de poder político y su vínculo se remonta a la infancia, ella no representa una amenaza para su gobierno. El emperador no ama a nadie, solo a sí mismo. Por eso es digno de lástima. Tu hija no lo es. Después de hablar, el agotamiento me invadió. Hice que escoltaran a mi madre fuera del palacio. De pie en el desolado y frío palacio, sentí un escalofrío que me recorrió los huesos. El emperador tuvo suerte. El dinero funciona, el dinero manda, y mi pequeña farmacia hizo que las cosas avanzaran muy bien. Despertó. Pero después de eso favoreció aún más a De Fei, invocándola a diario para que recibiera su favor. Oí que De Fei incluso intercedió por mí, pidiéndole al emperador que me dejara salir del palacio frío. Suspiró. Realmente soy un peón trágico y agotado. Mi rol de escudo estaba siendo reivindicado. En mi palacio Zonghua nada había cambiado. Todo seguía igual. Para apaciguarme, otra ronda de regalos llegó al palacio Zonghua. Así que los rumores volvieron a circular. Quizás el emperador me extrañó. Probablemente sí. Soy una espada muy útil. No hay razón para enojarse. Salgan a dar un paseo. Debo tener una habilidad especial para ofender al jardín imperial, porque en cuanto llegué allí me encontré con De Fei, Liang Fei y Xiu Fei presentes. De Fei se vestía como una emperatriz. Como una consorte favorita deliberadamente perezosa, simplemente busqué un asiento y puse una mirada de suprema indiferencia. Al fin y al cabo, las consortes favoritas perezosas siguen siendo consortes favoritas. Mientras hablábamos, el tercer príncipe de Liang Fei se atragantó con un lichi. Recordé las palabras que había oído cuando tenía fiebre, agarré al principito por detrás, lo levanté y le di un fuerte empujón hacia arriba con ambos puños. Por suerte escupió el hueso de lichi. Liang Fei gimió y llamó al médico imperial. Incluso el emperador se alarmó. Después de que el médico lo atendiera, y yo di un paso al frente, oí al tercer príncipe señalarme y gritar. La Cien Fei es un mal presagio. Antes de que llegara, estaba bien. Cuando llegó me atraganté. Me quedé helado. Oye, mocoso. Tonterías. Cien Fei te salvó. No miento. No miento. El príncipe seguía llorando.
Con el rabillo del ojo vi que Defei miraba fijamente al emperador. «Basta. Deja de llorar. Entonces confinaré a Cien Gifei durante un mes, sin que pueda salir del palacio sin una citación imperial». Algo andaba mal. Muy mal. Primero, el tercer príncipe era solo un niño. No se habría obsesionado con esto a menos que alguien le hubiera enseñado. Al ver el rostro triunfante de Liang Fei, solo pude maldecirla por idiota en voz baja. En segundo lugar, aunque el emperador favoreciera a Defei, no era hasta el punto de obedecer todos sus caprichos, y la posición del tercer príncipe en el corazón del emperador normalmente no sería motivo suficiente para confinarme. Además, si el emperador me confinaba, ¿quién asumiría la culpa por Defei? ¿Podría ser que mi liberación del Palacio Frío hubiera sido obra de Defei, no decisión del emperador? Extraño, en verdad. 9. De vuelta en el Palacio Zanghua me recosté cómodamente en el diván de la noble consorte y reflexioné. El confinamiento podía ser cómodo, al menos así me sentía. Pero no podía ser una balsa para que otros flotaran en vano. Chuntao, difunde chismes entre la gente de Liang Fei. Diles que he sido frágil desde la infancia y que mi tiempo en el Palacio Frío perjudicó aún más mis posibilidades de concebir. No tengo ganas de pelear con nadie. Que lo comprueben ellos mismos. La pantalla de Weibin, el pañuelo de Xiu Fei. Cada palacio ha tenido su papel. Incluso el aparentemente despreocupado Defei, una vez le regaló un jarrón. Cuando yo estaba bien, nunca la ataqué cuando dio a luz. Ahora que no puedo quedarme embarazada, no tengo nada que hacer. En lugar de pelearme conmigo una consorte favorita recién liberada que no tiene posibilidades de tener un heredero, es mejor luchar contra Defei, quien ahora mismo goza de gran popularidad y pronto podría dar a luz al hijo del emperador. Después de todo, no tengo ni un solo golpe en mi fortuna natal de 8 caracteres. Una vez que otra persona esté embarazada, ya habrá dado el golpe decisivo. Lo que más me preocupaba era cómo el emperador parecía seguir el ejemplo de Defei. Recordé pequeños detalles. El incienso del emperador había cambiado. Su forma de hablar había cambiado. Sus ojos al mirarme ya no eran tan fríos como antes. Hubo un destello de sensibilidad. Defei ya no parecía frágil ante el emperador. Su mirada se había vuelto asertiva. ¿Habían cambiado al emperador? ¿Un emperador sustituto que favorecía a Defei y arruinaba el harén? La idea me conmovió. Si el emperador fuera un sustituto y Defei lo supiera, o más aterrador aún, si fuera obra de Defei, siempre que el sustituto obedeciera, ella podría encargarse de que engendrara un príncipe, asegurara la sucesión y, en el momento oportuno, anunciara la muerte del emperador real. Todo el reino podría cambiar de manos. ¿Eran tan grandes las ambiciones de Defei? Al incorporarme, incluso esta conjetura me dio escalofríos. ¿Y si el verdadero emperador no hubiera despertado? ¿O si el verdadero emperador ya hubiera muerto y Defei controlara el flujo de información? ¿Qué significaría eso para mí? El verdadero emperador podría haberse preocupado por la seguridad de su chivo expiatorio, yo para poder proteger a Defei. El falso no. Vigila de cerca al personal del Palacio Zonghua con una inspección meticulosa. No dejes entrar ni salir nada. Le ordené a Chuntao que hiciera los arreglos. Zongmama Chuntao, a partir de hoy, el Palacio Zonghua se mantiene firme y se porta bien. 10. Se rumoreaba que unos asesinos se habían infiltrado en el palacio, sembrando el caos y poniéndome aún más nervioso. Y justo cuando la situación se puso tan peligrosa, llegó la noticia de que Su Majestad planeaba llevar a Defei a visitar a su familia. Eso solo confirmó mis sospechas. Una visita de regreso a la familia. Ese era un privilegio reservado para la emperatriz. Parecía que nuestra querida Defei ahora tenía un hijo real en su vientre y ya no necesitaba fingir. Por fin podía exhibir sus ambiciones a plena luz del día. Pensando en eso, le pedí a Chuntao que fuera a recordarles a los sirvientes del palacio que se comportaran. No me lo esperaba. Apenas Su Majestad había salido del palacio con Defei cuando otro grupo de asesinos les tendió una emboscada. Suspiró. ¿Qué dije? El destino de este emperador pendía de un hilo. Tras ser herido, regresó y me mandó llamar para que lo curara. No me atreví a pensarlo mucho y me dirigí de inmediato con mis acompañantes.
En la entrada del salón Yangxin, le pedí al eunuco que anunciara mi llegada y luego entré. De Fei ya estaba de pie a un lado, esperando. De Fei, estás embarazada, regresa a descansar. Xiang Yifei se hará cargo. El rostro del emperador palideció cuando di un paso al frente en silencio, saludé y me paré junto a De Fei. En ese caso, esta concubina se despedirá. Se fue llorando. Ven a sentarte conmigo un rato. No necesitas hablar. Me senté bajo el diván del dragón y lo observé descansar con los ojos cerrados. Su forma de hablar había cambiado. El incienso que cubría su rostro había vuelto a cambiar. El eunuco que servía a su lado también cambió. ¿Qué va? ¿Era este el verdadero emperador? Lo examiné detenidamente. Los callos de sus manos habían desaparecido y la pequeña marca de nacimiento en su cuello había regresado. Este era el verdadero emperador. Al darme cuenta de eso, de repente sentí un alivio absurdo. Incluso sonreí, aunque él no pudiera verlo. Genial. Mi verdadero jefe había vuelto. Mi patrocinador falso había vuelto a ser mi patrocinador real. E incluso un patrocinador falso había sido útil, así que tener al verdadero de vuelta era aún mejor. 11. Como era de esperar, el emperador purgó rápidamente a los ministros corruptos. Pero en el harén, aparte de De Fei, nadie más fue afectado. La acusación de rebelión recayó sobre el gran tutor, y De Fei fue arrastrado a la escena y arrojado directamente al frío palacio. ¿Pruebas? ¿Quién necesitaba pruebas? Si su majestad escogía a un puñado de personas y agitaba algunos documentos, eso se convertía en evidencia. La autoridad imperial absoluta era así. Mantuve la boca cerrada, fingiendo no saber nada sobre el reemplazo del emperador. Interfería con la pureza del harén imperial. Si se corría la voz, incluso un testigo como yo sería silenciado. Pero curiosamente el emperador parecía más interesado en mí que antes. Bueno, considerando que el falso emperador había estado suelto en el harén todos los días, y yo era la única que evitaba su atención porque había caído en desgracia, tenía sentido. Su majestad me favorecía simplemente porque el falso emperador nunca me había tocado. Una vez que llegara la siguiente tanda de bellezas del palacio, por fin sería libre. Xiang Yifei, su majestad, ha elegido tu nombre para esta noche. Por favor, prepárate. Gracias, eunuco. Pero este favor era caro. Cada vez que el eunuco venía a anunciar la visita de su majestad, tenía que enviarle dinero. La idea me molestó. Era mi fondo de jubilación. Su señoría, dijo Zhang Momo con cautela, su majestad frecuenta el palacio Zanghua estos días. Quizás deberías aprovechar la oportunidad y pedir un hijo. Niño o niña, seguiría siendo un apoyo para toda la vida. Parecía que su madre la había incitado a esto. Aún así, tenía razón. Si tuviera un hijo, no me habrían arrojado al palacio frío tan fácilmente. Sí, la vida en el palacio frío no había sido terrible, pero aún así no era tan cómoda como en el palacio Zanghua. Y había acumulado tantas recompensas que alguien debería heredarlas. Y como el harén pronto perdería popularidad por un tiempo, yo era la única mujer con una oportunidad real. Apreté los puños y me di una charla de ánimo en secreto. Así que cuando su majestad llegó esa noche, lo ataqué con mi arma definitiva. Su majestad, ¿qué tal si dejo que esta concubina interprete una pieza para usted primero? El emperador me miró con visible duda. ¿Está seguro? Observé, su majestad. Dicho esto, retiré la tela roja que cubría la bandeja y revelé el único instrumento que sabía tocar, mi amada suona. Toqué con entusiasmo. A mitad de la pieza, vi a su majestad respirar hondo varias veces, pero no me dijo que parara. Supuse que la música le había tocado el alma. Animado, toqué más fuerte, con más pasión, con más devoción. Para cuando terminé el emotivo y dramático final de Ye Worth Sentiment, incluso mi propia cabeza zumbaba. ¿Cómo está, su majestad? Observó el brillo de esperanza en mis ojos y finalmente hizo un gesto para que alguien me quitara el suona. Incluso me prohibió volver a tocar, alegando que le angustiaba verme jadear después. Estaba encantado, no sentía que nada estuviera mal. Pero desde entonces, por mucho que intentara actuar para él, el emperador no me miraba. La vida volvió a ser aburrida.
Los únicos chismes provenían de Defe, encerrada en el frío palacio. Varias concubinas a las que solía atormentar acudieron allí para burlarse de ella, incluso Liang Fei. Pero nadie supo qué dijo la traviesa Defe. Fuera lo que fuese, los asustó a todos y los hizo huir, y Liang Fei cerró las puertas de su palacio a cal y canto. Pero en el harén imperial, ningún secreto permanecía oculto por mucho tiempo. Chuntao regresó con noticias. Defe había revelado la verdad sobre el doble del emperador. Guardé silencio un rato y luego le dije a Chuntao que volviera a advertir a los sirvientes. Estaba debatiendo si debíamos cerrar las puertas de nuestro palacio por completo cuando llegó un eunuco imperial. Su Majestad había elegido mi nombre de nuevo para esa noche. Al oír eso descarté de inmediato la idea de cerrar las puertas. No seas ridículo. Defe estaba descartado. Ahora mismo, yo era el consorte favorito. Y como mi favor aumentó, Liang Fei y Xiu Fei pidieron viajar al monte Taiyang para rezar por la bendición de su Majestad. El emperador hizo un gesto con la mano, aprobándolo. Yo también quise ir a rezar. Me picaban un poco los ojos. Y justo cuando aún tenía lágrimas en los ojos, el emperador emitió un decreto ascendiéndome a noble consorte imperial, elogiando mi virtud, gentileza y perfección. Su Majestad finalmente reconoció mi valor. 13 Felicidades, Su Majestad. ¡Qué buena noticia! Su noble consorte imperial está embarazada. Miré con la mirada perdida al emperador y al médico imperial que tenía delante y luego, inconscientemente, me toqué el vientre. Aunque me había llevado bien con el emperador el año pasado, nunca pensé que realmente estaría embarazada de él. El emperador pareció sinceramente conmovido. Recompensó al médico en el acto y luego me colmó de regalos. Por contribuir al linaje imperial, si la noble consorte imperial da a luz a un hijo, ya sea niño o niña, ascenderá al rango de emperatriz. Me quedé mirándolo, olvidándome de darle las gracias. ¿De verdad estaba a punto de convertirme en emperatriz? Al verme paralizada, el emperador, sorprendentemente, no se burló. Me acompañó un rato antes de irse a ocuparse de asuntos de estado. El embarazo fue horrible. Si el postre del día no era pastel de azufaifo, me daban ganas de llorar. Si se caía una hoja de un árbol, me daban ganas de llorar. Si la luna no era perfectamente redonda, me daban ganas de llorar. Si la cocina imperial no podía hacer tofu apestoso, me daban ganas de llorar. Y el emperador me malcriaba escandalosamente. Todo lo que quería, él me lo daba. Pero esa clase de devoción no era algo que se suponía que disfrutara. Me hacía callar y desconfiar. No pude evitar temer una conspiración mayor detrás de todo esto. El día que me puse de parto, mi ansiedad estaba al máximo. Empujé con todas mis fuerzas y finalmente di a luz a un príncipe. El emperador lo nombró Chengyan. En cuanto escuché su nombre, el miedo me invadió aún más. Una vez fui puesta en el centro de atención, utilizada como escudo de concubina de cubierta. Ahora mi hijo estaba siendo empujado hacia la luz. ¿Se convertiría en el chivo expiatorio de otro príncipe? ¿O en el trampolín de alguien? Quizás el embarazo realmente te vuelve tonta durante 3 años, o quizás la maternidad simplemente te vuelve intrépida. Una noche, después de compartir la cama, miré al emperador descansando con los ojos cerrados, pensando seriamente en los cambios que había experimentado desde su regreso. Había tantas cosas que quería preguntar, pero ninguna salía de mis labios. Era una mujer del harén. Mi vida no me correspondía. Todo lo que tenía dependía del emperador. Que así fuera. Con amor o sin él. De todos modos, no podía escapar. La vida era larga. Mejor me quedaba quieto y dejaba que las cosas siguieran su curso. 14. Me llamo Yuan Peisan, el primer príncipe de Yuan. Me nombraron príncipe heredero desde que nací. A mi padre no le gustaba. Mi madre provenía de un linaje noble y mi tío era el gran general del reino, renombrado, respetado y con poder militar. Así que mi padre siempre competía con la familia de mi madre. Quería recuperar el sello militar, temiendo que el clan de la emperatriz se volviera demasiado poderoso y amenazara su trono. Para reprimir a mi tío y a mi madre, mi padre incluso favoreció al hijo de su amada consorte antes que a mí. Entonces estalló la guerra en el suroeste. Mis tíos lideraron las tropas a la batalla,
y solo uno de los tres regresó. Cuando mi madre se enteró, simplemente conversó largamente con mi padre y luego envió una carta a casa. Después mi tío entregó la mitad de sus medallas militares, prometiendo devolver el resto después de que yo ascendiera al trono. Esto era para garantizar mi futura autoridad. Entonces enviaron a mi madre al monte Tayang a orar por la nación, con la prohibición de regresar al palacio. Más tarde mi padre me encontró un maestro, un erudito de la Academia Imperial. Los estudiantes de la academia eran distinguidos pero pobres. Así que su vida no fue fácil, y su única hija era frágil y delgada. Me dijo que se llamaba Banyu. Por compasión, mi padre permitió que el maestro viviera en el Palacio Oriental y trajo consigo a la niña, pues era su única hija y él insistía en supervisar su crianza. En aquel entonces no le di mucha importancia, pero ahora al recordarlo, el maestro debió haber empezado a planearlo todo desde ese momento. Yo era solo una niña. Al conocer a mi hermana menor cada día, era natural que los sentimientos se intensificaran. Y así fue. Me enamoré de ella. Más tarde, para afianzar su poder, equilibrar las facciones de la corte y consolidar mi posición como príncipe heredero, mi padre envió a las hijas legítimas del primer ministro y el viceprimer ministro al Palacio Oriental como mi princesa heredera y consorte secundaria. Antes de eso, ya había aceptado varias concubinas de noble cuna, matrimonios de conveniencia política. Mi plan era simple. Una vez que ascendiera al trono, nombraría a la maestra gran mentora, elevaría el estatus de Banyu y finalmente, la convertiría en emperatriz. Pero la decisión de mi padre me tomó completamente por sorpresa. Como no estaba dispuesto a dejar que Banyu sufriera, ideé lo que creía que era un plan brillante. La hija del primer ministro era de la más alta jerarquía y, naturalmente, se convertiría en la princesa heredera. Así que decidí apoyar a la hija del viceprimer ministro como mi primera consorte secundaria. Su rivalidad se mantendría a raya, asegurando que Banyu pudiera vivir en paz en el Palacio Oriental durante mi etapa como príncipe heredero. Una vez que tomara el trono, despojaría a sus familias del poder y luego ayudaría a Banyu a ascender al puesto de emperatriz. En cuanto a la actual princesa heredera, bueno, anunciaría su muerte, la expulsaría del palacio y le proporcionaría un retiro cómodo. Todo marchaba según lo planeado. Tras ascender al trono, orquesté un aborto espontáneo para la consorte Liang e incriminé a la consorte Xian. Insinué al viceprimer ministro que debía dimitir para proteger a su hija. Luego presioné al primer ministro para que hiciera lo mismo si quería que su hija sobreviviera. Ambas familias se retiraron de la corte. A continuación, elevé a los eruditos de origen pobre y reprimí a los clanes aristocráticos. La influencia de las grandes familias disminuyó. Una vez que todo estuviera en orden, solo me quedaba esperar. Esperar a que Banyu diera a luz y luego coronar la emperatriz. ¿La emperatriz actual? Simplemente anunciaría su fallecimiento y la despediría. Pero entonces ese montón de naranjas podridas que me arrojó la consorte Xian casi me mata. Literalmente me mata. Cuando volví a abrir los ojos me vi tumbado en la cama. Y sin importar lo que dijera o hiciera, nadie podía verme. Me había convertido en un fantasma de las historias. Perdido y confundido, vagaba desesperado. Finalmente llegué flotando al palacio de la consorte Xian. Pensé que era una tonta. Resultó que era terriblemente perspicaz. Ella vio a través de todo mi favoritismo hacia Banyu. Y cuando señaló que incluso mi amor era calculado, me impactó más que cualquier otra cosa. Antes de que lo dijera, creía que amaba a Banyu con todo mi corazón. Después de que lo dijo, me di cuenta de que tenía razón. Solo me amaba a mí mismo. A veces me iba a ver a Banyu. Otras veces vagaba por el palacio. Y me di cuenta de que ninguna de las mujeres del palacio me había amado jamás. Ni siquiera Banyu. Cuando recibió una carta de su padre, miró mi cuerpo inconsciente con emociones que nunca antes había visto. Deseo, ambición y odio. ¿Odio? ¿Cuándo me odiaste? Me negué a creerlo. Había conspirado contra todas las mujeres del harén. Excepto contra ella. Entonces, un día, a la deriva, vi a mi maestro llevar a alguien a Banyu. Alguien exactamente igual a mí. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía él?
Vi a Banju seguir las instrucciones de su padre, envenenar a la emperatriz y luego compartir la cama con ese impostor día tras día. Vi a las mujeres del harén acostarse con el impostor, sin notar la diferencia. Quería destrozar a Banju, y odiaba a esas mujeres por no reconocer a su propio emperador. Y esa consorte Xian, el escudo que había puesto en peligro, resultó ser la más astuta de todas. Vio la verdad con una sola mirada. Más tarde Banju quedó embarazada, y eso finalmente alertó a mi madre, la emperatriz viuda. Aunque mi madre había sido enviada a rezar, había dejado una guardia secreta en la capital para protegerme a mí y a mi último tío superviviente. Estaba agradecida y aterrorizada. Creí que mi madre se había retirado de la política. Pero aún tenía poder, mucho más del que imaginaba. Mi madre organizó un intento de asesinato, robó mi cuerpo real del palacio y me llevó al monte Taiyang. Pero ni siquiera el médico de la emperatriz viuda pudo diagnosticar mi problema. Dijo que tenía el pulso fuerte e insinuó que mi madre debería considerar explicaciones sobrenaturales. Así que mi madre llamó al abad para que convocara mi alma. Y de alguna manera funcionó. Cuando desperté el abad me dijo, «Todavía no es demasiado tarde». ¿Todavía no es demasiado tarde? No le conté a mi madre lo que realmente había sucedido, el caos, el vagabundeo fantasmal, la infidelidad del harén. Mentí, diciendo que todo había sido parte de mi plan. El impostor era mi peón, y el día de la visita al templo, intercambiamos roles bajo el pretexto de un intento de asesinato. Al regresar, purgué la corte, pero no me atreví a castigar a las mujeres del harén. Les había hecho demasiado daño y no quería volver a verlos. Por la seguridad de mi tío, recuperé los secretos de mi madre. Desde entonces mi madre y yo no nos volvimos a ver. La virtuosa consorte imperial provenía de una familia noble, aunque carecía de poder, pero podía ser la única favorita. Pero el destino no tenía intención de darnos una oportunidad. En el camino de los emperadores, solo me he amado a mí mismo.